Son América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. El universo de tu cerebro, sección Zona Médica de promoestereo.com. Este mes de septiembre hemos estado hablando del deterioro cognitivo, problema que es muy frecuente ahora que la esperanza de vida se ha incrementado, la población vive más años y hay oportunidad de desarrollar enfermedades que no suceden en edades más jóvenes o suceden de una manera muy poco frecuente. Estuvimos hablando desde el primer programa acerca de lo que son las funciones cognitivas, que son muy diversas y que en conjunto nos permiten ser las personas que somos y desenvolvernos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en la sociedad en general, y no cometer errores, hacer las cosas como hemos aprendido a hacerlas. Y cuando esto ya no funciona bien, empezamos a ver fallas en el rendimiento, en el desempeño de actividades primero laborales y después se van incrementando hasta afectar las actividades de la vida diaria, la vida familiar, etcétera. A lo largo de estos programas que hemos tenido, además de hablar de las funciones cerebrales superiores o funciones cognitivas, hemos platicado acerca de los motivos por los cuales estas funciones se pueden alterar. Y también se habló la vez pasada con el doctor Aguilar y la doctora Alicia Gómez acerca de cómo se evalúan estas funciones especiales a través de pruebas que exploran operativa que se llama enfermedad de Alzheimer, de la cual se habla mucho, todo mundo bromea, un poquito bromas, digamos, negras, por decirlo de alguna manera, que dicen ya te está persiguiendo el alemán porque ya no te acuerdas de tales y cosas y ya se te olvidó no sé qué y ya hiciste esto de una manera equivocada y dice, pues seguramente el alemán ya te va a alcanzar. Y se refieren al apellido Alzheimer, que en efecto es un apellido alemán de una persona muy importante en la historia de la neurología que a principios del siglo XX describió la enfermedad que ahora lleva su nombre.
y como decía, es de todos conocida porque se le ha dado mucha publicidad, por llamarle de alguna manera, a esta situación y a todos nos atemoriza llegar a padecer en algún momento de la vida esta terrible enfermedad que nos va a hacer perder poco a poco todas las características que nos hacen ser las personas que somos. Así que hoy vamos a hablar de enfermedad de Alzheimer. El Día Internacional de la Enfermedad de Alzheimer, si mal no recuerdo, se conmemora justamente hoy, 19 de septiembre. Y estos días internacionales pues son para comentar, dar a conocer al público que tome conciencia de la existencia de estos problemas y sepa cómo identificarlos. A veces no tanto el Alzheimer, pero otros problemas médicos que tienen sus días específicos, podemos hacer un cierto grado de prevención. A veces vamos a dar un tratamiento oportuno de manera temprana y desde luego vamos a dar un acompañamiento cuando la enfermedad no tiene un tratamiento específico, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. Aunque, como veremos en el próximo programa, ha habido el surgimiento de medicamentos que parecen ayudar mejor en el mecanismo de producción de la enfermedad. Así que ahora yo le voy a pedir al doctor Aguilar que nos defina la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo es que hacemos el diagnóstico? ¿Cuáles son las características que nos permiten sospechar este problema y cómo va a evolucionar cuando ya la persona está teniendo manifestaciones? Adelante, doctor Aguilar, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a empezar por comentar desde el punto donde se empezó a hablar, a conocer de esta enfermedad, que es el deterioro neurocognitivo. Ya comentamos que esto de deterioro neurocognitivo se refiere a la pérdida o afección de los dominios cognitivos que antes les decíamos facultades mentales. Memoria, lenguaje, orientación en el espacio, cálculo aritmético y otras funciones que hace nuestro cerebro. Vamos a empezar por ahí. La enfermedad la demencia de Alzheimer es el deterioro cognitivo en donde se afectan más de 2 dominios cognitivos, más de 2 funciones mentales. Pero esta afección debe de ser crónica. Esto significa que debe de haber durado más de 6 meses y debe de ser persistente. O sea que es una enfermedad, es una situación, es un síndrome en donde no hay recuperación. Una vez que da la demencia de tipo Alzheimer, no hay forma de revertirla, ni siquiera de detenerla. Afecta predominantemente 2 áreas del cerebro. El cerebro dijimos que artificialmente lo dividimos en 4 áreas que llamamos lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, temporal y occipital. La demencia de tipo Alzheimer afecta predominantemente 2 lóbulos, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. También comentamos en las ocasiones anteriores que cada lóbulo tiene una función predominante o un grupo de funciones predominantes de nuestro cerebro. El lóbulo temporal tiene mucho que ver con la memoria y habíamos dicho que la memoria es la entrada de información, la consolidación de la información, o sea, el aprendizaje, y después el poder hacer uso de esa información, el recuperar la información y hacer uso de ella. Tiene que ver con lenguaje también y en menor grado
en este caso con funciones de personalidad. Eso sería lenguaje. Eso sería el lóbulo temporal. El lóbulo parietal tiene que ver con otras funciones de integración de estímulos sensoriales, de tal manera que los estímulos los podamos reconocer. Podemos nosotros reconocer el claxon de un coche solamente por el sonido. Podemos reconocer una motocicleta solamente de oírla. Podemos reconocer a la esposa solamente de verla. Estas funciones son del lóbulo parietal. Y otra función bien importante del lóbulo parietal es la capacidad que tenemos de orientarnos en el espacio, de saber qué lugar ocupo yo con precisión dentro de mi entorno, dentro de mi espacio. En qué lugar estoy ahorita, en mi área de trabajo, en la oficina de mi jefe, doctora Núñez, que está en el 4º piso. Todas esas características corresponden también al lóbulo parietal. Si consideramos entonces que la enfermedad de Alzheimer, la demencia de Alzheimer, afecta lóbulo temporal y lóbulo parietal, entonces las manifestaciones que vamos a tener es pérdida del lenguaje, que denominamos afasia, y una afección del lenguaje muy particular en donde nos cuesta trabajo recordar los nombres de los objetos, de las cosas, de las personas. No quiere decir que no reconozcamos a la persona, no quiere decir que no reconozcamos al objeto, sino que significa que no recordamos su nombre. A eso se le llama afasia anómica, que puede ser desde tempranamente en la evolución de la demencia de Alzheimer, aparece. Otra característica que es bastante frecuente en la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de nuestras habilidades visoespaciales, que es esto que yo les comentaba, la capacidad que tenemos para orientarnos en el espacio y saber qué lugar ocupamos en nuestro entorno. De tal manera que la persona que tiene demencia de Alzheimer puede tener dificultades para orientarse dentro de su propia casa. Sale de su cuarto para ir al baño y no es capaz de encontrar el baño, aun cuando tiene 30 años de vivir en la misma casa. Pero esto es la situación extrema. Dentro de su casa se pierde. Sin embargo, es muy común también que se pierdan en su entorno geográfico, en la colonia, en la cuadra. Por eso las personas que tienen este tipo de deterioro cognitivo de Alzheimer, es muy común que salgan de su casa y se pierdan. Ya no son capaces de regresar a su casa porque pierden la habilidad de orientación en el espacio. Entonces, esas serían dos características bien importantes. Pero otra característica más es que tienen dificultades para realizar actividades complejas previamente aprendidas, movimientos complejos previamente aprendidos, como cuáles: vestirnos, desvestirnos, ponernos los zapatos, quitarnos los zapatos. Todo eso son movimientos complejos que aprendimos durante la infancia y que cuando nos empezamos a vestir o nos ponemos el suéter o el saco, nos lo ponemos sin pensar. No estamos pensando, a ver, ahora voy a meter la mano derecha en la manga que corresponde al lado derecho del saco. Y ahora tengo que dar, eso no lo pensamos, lo hacemos de manera automática. Y lo mismo sucede con todas las actividades complejas que hacemos en nuestra vida. Guisar, caminar, subirnos al coche, manejar el coche, andar en bicicleta, todas son praxias. El vestirnos, bañarnos, todas son praxias y esas se pueden ver afectadas en la enfermedad de Alzheimer. Esta alteración, que se llama apraxia, la pérdida de la capacidad de hacer los movimientos complejos, puede ser incluso desde años antes de que empiece la pérdida de la memoria, puede aparecer la apraxia en grados leves, pero ya está ahí, ya la empezamos a ver, ya la empezamos a notar si la buscamos. Si no la buscamos, no. Y dejé al último la manifestación que es más conocida de la demencia de tipo Alzheimer, que es la memoria. Las personas con demencia de tipo Alzheimer
suelen tener afección de la memoria. Y digo suelen tener porque no necesariamente se ve afectada la memoria en todas las personas con Alzheimer, pero es muy común. ¿Cómo se afecta la memoria en las personas con enfermedad de Alzheimer? Es bien interesante. Las personas creen que una persona con demencia, de Alzheimer en particular, olvida las cosas. Y así dicen, es que estoy perdiendo la memoria, olvido las cosas. Pues fíjense que no es cierto. Eso es un gran mito. Las personas que tienen demencia de Alzheimer, lo que tienen es dificultad para aprender. No aprenden, no entra a su bagaje de información, a su memoria, lo que hicieron hace rato, lo que el familiar les dijo hace media hora o 15 minutos. No aprenden lo que leyeron hace un ratito. No aprenden lo que desayunaron hoy por la mañana. De tal manera que cuando les preguntamos, decimos, es que ya se le olvidó. No, no se le olvidó, no lo aprendió. Es diferente a si lo aprendió y si le doy alguna pista, a ver, acuérdate que desayunaste algo líquido en la taza que te gusta mucho y que le pones, sí, café. Ándele, eso es, sí lo aprendió, pero le cuesta trabajo recuperar esa información de su bagaje de información. Que esto de dificultad para recuperar la información da en otro tipo de demencias, pero en la enfermedad de Alzheimer es dificultad para aprender. De tal manera que, miren, me tocó atender hace unos años a una persona con demencia de Alzheimer que me conocía desde que yo era niño y cuando llegué a verla me dijo, sí te conozco, ya que le dijeron mi nombre y todo. Sí te conozco. Oye, y cuéntame, ¿cómo está tu mamá? Pues bien, fíjese que está muy bien. Le platiqué la historia. ¿Y tus hermanos cómo están? Bien también, por cierto. Mire, me dijeron que la saludara porque se enteraron que iba a venir. Qué bien. Salúdalos de mi parte. Sí, cómo no. Y a ver, entonces, cuénteme usted, señora X, ¿cómo ha estado? Es que fíjate que, oye, ¿y cómo está tu mamá? Y otra vez volvió a preguntar lo mismo. Dicen, es que se le olvidó. No aprendió. No aprenden y por eso repiten y repiten y repiten. Un ejemplo que me gusta poner en este sentido es la película de La Dama y el Vagabundo. Yo espero que todos ustedes hayan disfrutado de esa película porque es bonita. El sabueso, de los 3 perritos que se juntaban y platicaban, el sabueso tenía enfermedad de Alzheimer. ¿Y se acuerdan cómo frecuentemente decía, es que no recuerdo si ya les platiqué que en la guerra de... y les contaba toda la historia hasta que le empezaron a decir, sí, ya me platicaste, ya olvídate de eso. Bueno, tienen dificultades para aprender que ya les platicaron hace ratito la misma historia. Entonces, en conclusión, la demencia de Alzheimer está caracterizada por déficit de memoria, dificultad para aprender. Déficit del lenguaje, dificultad para recordar los nombres de los objetos, cosas y personas. Dificultad para orientarse en el espacio, que hace que se pierdan fácilmente en la calle, en su entorno y en su casa. Y dificultad para hacer movimientos complejos previamente aprendidos, que se llaman apraxias. Dificultad para vestirse, dificultad para desvestirse. Tienen el síndrome de Superman, me decía alguna persona, porque se ponen el calzón encima del pantalón. Y así algunas otras cosas de dificultades de praxias. Si le buscamos un poquito más, puede haber dificultades para construir, para armar rompecabezas, para construir figuras tridimensionales y algunas otras características del lóbulo parietal. Pero entonces, vean ustedes, lo que les dije ahorita fue, les estoy describiendo la demencia de Alzheimer, que es la pérdida, la afección de las funciones mentales. Sin embargo, este es el síntoma de algo que inició antes de que llegaran los síntomas. ¿Qué fue lo que inició antes de que llegaran los síntomas? Pues la pérdida, la enfermedad del cerebro, la enfermedad de las neuronas en el cerebro. Y esta enfermedad de las neuronas en el cerebro no la podemos detectar con facilidad porque tendría que ser a través de hacer biopsias de cerebro y verlas al microscopio y ver que ya están ahí las alteraciones, la pérdida de las neuronas
y algunas características patológicas que hay en la enfermedad de Alzheimer. A este aspecto, si consideramos desde aquí, desde que ya se están perdiendo las neuronas, aunque yo todavía no tenga síntomas, esa es la enfermedad de Alzheimer. Enfermedad primaria del sistema nervioso, en donde se pierden las neuronas del cerebro, en particular en el lóbulo temporal, en el particular en algunos ganglios de la base del cerebro, de tal manera que al perderse las neuronas, sobre todo las que liberan acetilcolina, ya no tienen cómo darle sustento a nuestras funciones mentales y por eso aparecen los síntomas. Pero aparecen muy tardíamente, muchos años después de que empezó a degenerarse el cerebro, aparecen los síntomas. El problema está en cómo detectar la enfermedad de Alzheimer antes de que lleguen los síntomas. Está muy complejo. Estaríamos, perdón, Ale, ¿sí? estaríamos entrando un poco en el terreno de la adivinación. Esto, como usted lo acaba de decir, viene de una manera muy sutil, tan poco a poco que va ocurriendo esta serie de cambios, que la persona no se da cuenta. Así algunos sí, algunos toman conciencia cuando ya ha habido un poco más de avance y dicen, es que no puedo hacer esto que antes yo hacía. O no puedo denominar a los objetos y se percatan que están fallando en esas áreas. Pero quienes conviven con ellos tampoco se van a dar cuenta en qué momento empezaron estas fallas y cuando llegan con nosotros en una fase un poco más avanzada donde es muy claro que hay un problema y uno les pregunta, ¿y desde cuándo? Somos fanáticos de buscarle un inicio, una fecha de cuándo inició un síntoma. Y esto es importante porque bien lo dijo usted al principio, la enfermedad es crónica. Ha durado más de años, meses y a veces años para que alguien decida llevar a su mamá, a su papá, a su tío o tía al médico porque algo está fallando. Y esto a veces sucede cuando ha sucedido algo muy aparatoso que ahorita vamos a comentar. Entonces, establecer el inicio del problema cuesta de la enfermedad. mucho trabajo y estar seguros de que se trata de enfermedad de Alzheimer también cuesta trabajo porque según los lineamientos internacionales podemos diagnosticar esto como una probabilidad o una posibilidad, pero la certeza total la tendríamos con la biopsia o con la autopsia ya posteriormente. Entonces, no es sencillo, aunque manejamos el término como algo definitivo, realmente si nos atenemos a las guías internacionales, a estas características hechas o recopiladas por expertos, no tendríamos en la mayoría de los casos la certeza de que esta enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la manera en que evolucionan todos estos síntomas sí nos acerca muchísimo a esa certeza y solo ya con la revisión del tejido cerebral por el neuropatólogo la podemos tener al 100%. Sabemos que la enfermedad afecta neuronas y usted ya nos mencionó de dónde son esas neuronas, básicamente de los lóbulos temporal y parietal, donde esta afectación de las neuronas va haciendo que se vayan muriendo, que se vayan perdiendo y que la parte de estos lóbulos se pueda
ver achicada más que las otras áreas del cerebro. Tenemos atrofia regional, por llamarle de alguna manera, y esto va Claro, a ser básicamente en lóbulos parietal y temporal. Ahora, así es. ¿cómo podríamos orientar a nuestra audiencia para que preste atención a estos cambios sutiles, que, como les decía, son tan lentamente progresivos, que la familia se va acomodando, como haciendo a la idea de que, ay, pues es que está viejito y cada vez está más viejito y cada vez se le notan más algunas cosas, y no piensan que se trata de una enfermedad que deba ser atendida por el médico. Y a este respecto, bueno, usted nos comentó un caso de su conocida que saludaba a su mamá en repetidas ocasiones porque 1000 veces. no había registrado para su memoria que ya había hecho esas preguntas y había Así es. tenido esa conversación. Y esto, bueno, esto es ya muy claro, pero antes de esto tenemos una etapa como muy inicial, y de hecho los expertos nos indican que la enfermedad de Alzheimer tiene varias etapas. ¿Nos podría comentar cómo son estas etapas, por favor, Ale? Sí, la verdad es que no soy muy partidario de esta clasificación en etapas porque pues es arbitraria, sin límites completamente precisos, pero sí podemos comentar. Yo les comentaba, de las manifestaciones más tempranas que aparecen son la afección del lenguaje con anomia, dificultad para recordar los nombres, y afección de la memoria, dificultad para aprender. Tienen algunas características peculiares. Olvido dónde dejé las llaves, olvido dónde dejé mi quincena, fui al cajero, saqué el dinero y guardo mi dinero en un lugar para que esté seguro y se me olvida dónde dejé el dinero. Olvido dónde meto objetos extraños, el teléfono, las llaves, sí, algunas prendas de ropa en el lugar inadecuado, como el refrigerador, por ejemplo. Y esto es reflejo de las habilidades visoespaciales y de memoria. Eso es lo que sucede desde muy tempranamente. Conforme avanza la enfermedad, aparece la apraxia, dificultad para vestirse, de tal manera que antes de vestirse, dificultad para bañarse. Ya no se bañan completos, se les olvida que hay que tallarse las axilas, por ejemplo, o se les olvida que hay que tallarse la cara con el jabón. Situaciones de este tipo que van haciendo que requieran más ayuda. Conforme avanza la enfermedad, dificultad para moverse en el espacio, en las calles, en su casa. Pero algo bien interesante es que el aspecto motor es completamente normal, se mueven muy bien. Pero tardíamente aparece la afección motora. Esto se puede tardar, es muy variable, 10 años, 15 años, en llegar hasta esta alteración del movimiento también. Pero es algo sin límites precisos, no hay un tiempo, no hay un marcador de memoria o de lenguaje que nos diga, ya empezó. Los familiares empiezan a notar yo les digo, pequeños tropiezos de memoria y de lenguaje, y de ahí se van a seguir sin que se den cuenta. La familia suele no darse cuenta sino hasta 5 o 10 años después de que empezaron con los síntomas que ya tienen la enfermedad. Claro. Ahí hay una etapa que particularmente me gustaría que expliquemos con mayor amplitud, en la que la persona, debido a estas alteraciones, empieza a tener unos cambios de conducta que pudieran ser muy complicados de tolerar y de manejar.
Por ejemplo, Sí. pueden aparecer ideas delirantes, que esto es un trastorno del pensamiento en que la persona tiene una idea que no es real, pero está convencida de que eso es verdad. Y pues hemos visto una diversidad de casos en que una persona de 85 años, la esposa de la misma edad y el señor con Alzheimer está seguro que su esposa lo engaña con el vecino de enfrente que tiene 30 años. Y bueno, a veces uno dice, bueno, no será, pero de repente uno mismo dice, bueno, no, no puede ser. Esto es una falsa idea de la cual la persona está convencida erróneamente. Pero lo peor es que pueden actuar en consecuencia de ese pensamiento y empezar a ser agresivos con la persona que creen que les está engañando. Pueden agredirla verbalmente, agredirla físicamente. Y además de estas ideas, también tenemos trastornos del sueño. La persona empieza a dormir de día y está despierta de noche. Y entonces tenemos allí un serio problema en la familia porque el paciente está despierto, a veces gritando, a veces haciendo cosas, mientras el resto de la familia está durmiendo como todo mundo. Y este cambio es algo también muy complicado para poder llevar a cabo la vida familiar de manera armónica y tranquila. Muchos pacientes son llevados, aunque hayan notado los familiares, algunos cambios de todos estos sutiles que han empezado y que no parecen tener una mayor repercusión en la vida diaria, son llevados porque un día se salieron de la casa y pasaron las horas y no volvió el paciente hasta que buenamente algunos vecinos lo encontraron vagando lejos de su domicilio. Esto es si tenemos la suerte de que personas que los conocen los ubiquen y sepan a dónde devolverlos. Pero también sabemos de casos que se pierden y nunca son encontrados porque esta desorientación visoespacial e incapacidad para dar correctamente sus datos, pues hace que anden vagando por las calles y les pasen cosas o se queden viviendo en la calle con todos los peligros que esto conlleva. Cuando se perdieron y fueron encontrados, pues son llevados a su domicilio y entonces la familia corre a buscar la atención médica cuando esto tan serio y tan peligroso ha ocurrido. Y ya nos cuentan, ¿no? Pues sí está despierto en la noche, en la tarde es cuando se pone más inquieto, más agitado incluso o agresivo, y luego no duerme bien en la noche, está despierto, está gritando, está solicitando la presencia de su familiar X, generalmente la esposa, que pues, teniendo muchos años de vida en común, es la persona más importante para el paciente. Y esto pues hace que haya una dependencia muy importante hacia esa figura que, como decía, es generalmente el cónyuge. Si es la señora la que está enferma, pues el esposo y viceversa. Esto va cambiando y tenemos una última etapa en que la persona deja de hablar y empieza a tener cambios en su capacidad de moverse hasta terminar postrado en cama, sin movimientos, sin iniciativa para hacer acciones, no puede comer por sí mismo y es objeto de cuidados de todo a todo. Hay que asearlo, hay que cambiarlo, hay que vestirlo, bañarlo, etcétera.
alguien tiene que hacerse cargo de eso porque ya el paciente le es imposible realizar todas esas funciones de la vida diaria. No vamos a hablar esta vez de tratamiento. Yo quisiera dejar el asunto para el último programa de este mes para redondear lo que hayamos platicado y hablar, sí, de qué podemos ofrecer en cuanto a tratamiento. Volviendo a estas etapas arbitrarias, como bien dijo el doctor Aguilar, y que tienen tiempos distintos y que no podemos ubicar, pues en 2 años ya va a estar en la etapa agitada, por llamarle, por la característica primordial, y luego va a estar en la etapa de ser objeto de custodia, de cuidados de todo a todo. Eso no lo podemos saber con precisión ni podemos establecer una duración precisa o el momento en que cambian de una manera de comportarse o de cierta preservación de capacidades a la pérdida hasta completar esa pérdida de manera prácticamente total y tener ya esa situación tan difícil de tener que cuidarlos de todo a todo. En este camino, cuando los vemos en calidad de pacientes, la primera vez que van con nosotros, etcétera, debemos considerar posibilidades de diagnóstico diferencial. Así le llamamos los médicos al trabajo que debemos hacer para decir, ¿será esto enfermedad de Alzheimer o será otra cosa? ¿Y qué otra cosa puede ser? A este trabajo mental y de acciones que hacemos con los pacientes le llamamos el diagnóstico diferencial. ¿Con qué cosas más podemos hacer el diagnóstico diferencial? Usted ya mencionó en alguno de los programas anteriores que hay que considerar otras cosas y sobre todo aquellas situaciones que pudieran tener un regreso. Ya mencionó también que cuando la enfermedad de Alzheimer sí es y va en su progresión que es inexorable, no hay manera de detenerla y mucho menos de mejorarla. Pero hay otros problemas médicos que pudieran simular la enfermedad de Alzheimer y que a lo mejor no son. ¿Cuáles consideraría más importantes que debamos comentar con nuestra audiencia? ¿Ale? Sí, definitivamente la enfermedad de Alzheimer es muy peculiar. Yo a estas alturas de mi vida diría que es difícilmente confundible con otras enfermedades, pero sí tenemos que pensar en otras enfermedades del sistema nervioso que causan deterioro de funciones mentales. Y por frecuencia y por características debemos de pensar siempre en otra enfermedad demenciante que se llama frontotemporal. Como dato curioso, es la causa de deterioro neurocognitivo después de la enfermedad de Alzheimer más común. Esta es una enfermedad igual, degenerativa, primaria del sistema nervioso, pero como dato curioso afecta los lóbulos frontales, sobre todo, y los lóbulos temporales después. Y las características, las que dominan son cambio de personalidad y mucho más afección del lenguaje que en la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, la enfermedad frontotemporal, con todo y que puede iniciar tardíamente en la vida de las personas, es una enfermedad que suele iniciar más tempranamente en personas jóvenes, 45, 50 años de edad, y sobre todo hombres. La enfermedad de Alzheimer afecta un poco más a mujeres que a hombres. La frontotemporal afecta un poco más a hombres que a mujeres.
con manifestaciones de personalidad sobre todo. Después de esto tendríamos que pensar en la siguiente enfermedad demenciante más común, que es la enfermedad por cuerpos de Lewy, así se llama, enfermedad por cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy son unas alteraciones pequeñitas que se ven dentro de las células del cerebro, o sea que se requiere un microscopio y haber hecho una biopsia para verlas, de acúmulo de algunas proteínas dentro de las neuronas que son la causa de la degeneración del sistema nervioso. Estos cuerpos de Lewy o de Lewy, le decimos nosotros, son el marcador patológico más importante de la enfermedad de Parkinson. Si nosotros tenemos esto en mente, bueno, pues entonces salta a la mente, a nuestro pensamiento de manera inmediata, que perdimos la comunicación. Connie, tenemos perdida la comunicación con el doctor Aguilar. Perdona nuestra audiencia. Connie, reconéctenos, por favor. Connie, por favor, reconéctenos. Con su explicación. Adelante, por favor, Ale. Repetimos desde cómo se diagnostica la enfermedad de cuerpos de Lewy. Allí nos quedamos. Iba usted a explicar cuáles son los síntomas, dada esta característica de qué células son las más afectadas. Así que cuéntenos de la enfermedad por cuerpos de Lewy. En esta enfermedad, el marcador importante es precisamente los cuerpos de Lewy, que son el marcador patológico importante de la enfermedad de Parkinson. De tal manera que podemos imaginarnos de inmediato bien a nuestro pensamiento que en esta enfermedad pudiera haber manifestaciones motoras y sí, efectivamente, en la demencia por cuerpos de Lewy o Lewy puede haber, aparte de las manifestaciones, la afección de las facultades mentales, hay alteraciones motoras. Cierto cambio de postura, como que se encorvan un poco, flexionan un poco sus piernas al caminar, no bracean, arrastran los pies. Puede en ocasiones haber un poquito de temblor, a diferencia de lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer, que habíamos dicho que no hay ninguna alteración motora,
cuando menos en etapas tempranas o intermedias. En etapas avanzadas sí, pero en iniciales e intermedias no. En esta enfermedad por cuerpos de Lewy sí aparecen alteraciones motoras, alteraciones de movimiento, desde tempranamente en el curso de la enfermedad. Y el otro marcador de la enfermedad de cuerpos de Lewy, de la demencia por cuerpos de Lewy, es que hay alteraciones de personalidad desde tempranamente y alteraciones psiquiátricas, alucinaciones, o sea, que ven cosas que no existen, oyen cosas que no existen, se ponen inquietos, son irascibles, en ocasiones agresivos verbalmente con las personas que los atienden y demás. Como desde tempranamente en el curso de la enfermedad. Y conforme avanza la enfermedad, que además avanza muy rápido, en pocos meses avanza la enfermedad, aparecen las alteraciones de memoria. Entonces, podríamos decir que comparten el deterioro cognitivo, comparten la pérdida de la memoria, la afección del lenguaje, pero cuando las vemos como si fueran una tabla y vemos las características de cada una de ellas, se distinguen con relativa facilidad. Algunas otras causas de deterioro cognitivo que debemos de tener en mente cuando vemos a una persona con demencia que pensamos que es Alzheimer es alteraciones metabólicas. Enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo no son del todo comunes que causen deterioro cognitivo, pero lo pueden hacer. Y en algunas ocasiones pudiera confundirse con la enfermedad de Alzheimer. No es lo común y suele haber las manifestaciones sistémicas del hipotiroidismo o del hipertiroidismo. Cambios en la presión arterial, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la percepción y tolerancia del calor o del frío, cambios en la velocidad de movimiento y demás. Aparecen, aparte del deterioro cognitivo, las manifestaciones sistémicas de la enfermedad metabólica que le da origen al deterioro. Otras enfermedades, hidrocefalia, que es el acúmulo de líquido, que todos tenemos líquido dentro del cerebro. Cuando se acumula en exceso, da lugar a una situación que se llama hidrocefalia. Las hidrocefalias, en algunas ocasiones, difícilmente, pero se pudieran confundir con la enfermedad de Alzheimer. El caso es que sí hay muchas enfermedades que pueden dar deterioro cognitivo, pero cuando uno los ve detenidamente con ojos de amor, como lo vemos los neurólogos, es difícil confundirlas. Bueno, esto quiere decir que el deterioro cognitivo debe ser atendido primeramente por el neurólogo. Hemos visto que muchos pacientes son vistos por psiquiatría, que también tiene un papel en el manejo del problema, o por geriatría. Aquí en geriatría, yo diría que está bien porque van a valorar, eso esperamos, integralmente a la persona y a investigar motivos metabólicos o sistémicos de otros órganos y aparatos del cuerpo que pudieran estar afectados y repercutir en la función cerebral. Y a este respecto, ahorita recuerdo el caso de una señora que me fue a consultar, la llevó la familia porque tenía esta evolución del deterioro, como lo hemos estado platicando en el programa, y que era muy, muy sugestiva de enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué creen que pasó? Resulta que ella tenía una frecuencia de latidos muy baja y entonces la consultaron con el cardiólogo. El cardiólogo dijo requiere un marcapaso porque está teniendo muy bajos los latidos. Y resulta que después de que le pusieron el marcapasos y recuperó un ritmo cardíaco adecuado, todas las manifestaciones que parecían Alzheimer se le quitaron. Esto me quedó muy grabado y cuando veo a alguien que tiene un deterioro cognitivo, no dejo de revisar la presión arterial, la frecuencia del corazón
y de solicitar exámenes que aparte de la revisión, el historial y demás, solicitar exámenes que nos permitan ver cómo está la función de la tiroides, que, como ya comentó el doctor Aguilar, pudiera repercutir mucho en las facultades mentales cuando es muy acentuado el problema. Y allí vamos a detectar otras alteraciones del hígado, por ejemplo, alteraciones de los riñones que pudieran repercutir en el desempeño mental de las personas. También podemos buscar cantidades circulantes de vitaminas como la vitamina B12 y el ácido fólico, cuya carencia pudiera también manifestarse como un problema de demencia. Y esto pues tendría un tratamiento, tanto el problema tiroideo como el hepático a lo mejor un poco, y este problema de las vitaminas que siempre lo buscamos, aunque casi de antemano decimos es difícil porque todo mundo suele tomar vitaminas, sobre todo llegando a cierta edad, y difícilmente vemos una carencia de ellas, pero hay que buscar. Y nos faltó comentar algo que tampoco es despreciable en frecuencia, que es el acúmulo de daños circulatorios que pueden ocurrir en el cerebro, a lo cual le llamamos demencia de tipo vascular y que puede venir sola o coexistir también con enfermedad de Alzheimer. ¿Nos podría comentar algo de esto, Alejandro, por favor? Claro que sí, doctora, ¿cómo no? Es un tema bien interesante. Hace muchos años que se abordaba, se denominaba el deterioro neurocognitivo como demencia senil y presenil. Decían que el deterioro cognitivo era debido a que había placas de colesterol en las arterias del cuello, carótidas y vertebrales, o bien en las arterias del cerebro, que hacían que no fluyera, que no pasara suficiente sangre por las arterias al cerebro, y que la falta de sangre en el cerebro hacía que se degeneraran las células del cerebro y por eso aparecieran los síntomas. Con el tiempo, hace menos años, se consideró que eso no era cierto y que era el deterioro cognitivo cuando se daba por enfermedad cerebrovascular era debido a infartos cerebrales. Ya sea que fueran infartos cerebrales muy, muy grandes por oclusión de arterias gruesas del cerebro, o que y esto afectara mucho tejido cerebral, o bien que fueran muchos infartos chiquitos en el cerebro, que uno solito probablemente no diera muchos síntomas o no diera ninguno, pero que al sumar muchos infartos de esos pequeñitos que se llaman lacunares, afectaran tal cantidad de tejido cerebral que causaran el deterioro cognitivo. A esto le dijeron demencia multiinfarto, y entonces decían, una es la enfermedad de Alzheimer, que es degenerativa primaria del sistema nervioso central, y la otra es la demencia vascular, que es debida a múltiples infartos cerebrales o pequeñitos, o bien infartos muy, muy extensos en el cerebro. De tal manera que se clasificó a las demencias vasculares como demencias por enfermedad multiinfarto o por grandes vasos. Y así se siguen clasificando todavía. Pero lo interesante en estos momentos es que cada día hay más evidencia de que enfermedad de las arterias cerebrales, aún las más delgaditas, y los capilares pueden secundariamente causar la degeneración del sistema nervioso central. Entonces parece ser que sí, la enfermedad vascular de las arterias del cerebro puede influir en la degeneración. Y a esto se le llama deterioro vascular, deterioro cognitivo vascular, no necesariamente multiinfarto. Entonces ya hay varios tipos de deterioro cognitivo
debido a alteraciones vasculares del cerebro, los multiinfarto por infartos grandes o bien el déficit vascular, la isquemia cerebral crónica. Muy bien. Y esto, bueno, pues podría en cierta manera tener una prevención y pues hay que abordar esta parte porque como ya dijo usted y esto hay que tenerlo muy presente, cuando hay una degeneración en el cerebro, esto no se va a detener. No va a haber nada mágico que recupere las neuronas que se han perdido y que pues es necesario sí tratar y manejar con muchos cuidados y muchas precauciones y muchos tips que les queremos dar en nuestro próximo programa. Por hoy dejamos el tema aquí y la parte del manejo de tratamiento y de cuidados y demás la vamos a abordar en el próximo programa. Los invitamos a continuar con nosotros. Les agradecemos su atención y en especial la participación del doctor Aguilar. Muchísimas gracias por sus amplias explicaciones que pienso han quedado muy claras para todos y que nos van a ayudar a detectar problemas en nuestros familiares cercanos y buscar ayuda médica. Muchas gracias a todos, nos despedimos por hoy y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos por aguantarme una hora. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.